En este episodio vamos a tratar un tema que a todos nos interesa y que muchas veces nos ha causado alarma: el fin del mundo. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Pues bien, vamos a iniciar estos 20 minutos con este tema apasionante tratado en la escatología. Que la escatología, en primer lugar, ¿qué es la escatología? Lo que nos habla del final, si no me equivoco, escatos. Algo así, ya no recuerdo. Sí, es eso. La ciencia de las cosas últimas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasará en el fin del mundo, de acuerdo con las profecías que conocemos? Pues hay como varios momentos de la Biblia en los que se va tocando esto va a pasar al final, etcétera, ¿no? Como que se habla de que va a haber una prueba o momentos de oscuridad, que se va a oscurecer el cielo, que va a haber señales. A final de cuentas son signos, por eso también en otro momento se habla de los signos de los tiempos, que nos dicen, prepárate porque inmediatamente ya viene el fin del mundo, que es decir, llega Jesús, es el fin de la historia y viene a juzgar a todos los que hemos vivido en la historia. Sí, hay una obra de arte en la Capilla Sixtina, creo que representa muy bien bueno, no sé si, pues sí, la idea de cómo puede ser, ¿no?, el fin del mundo. En la de Miguel Ángel, el juicio final, ¿no?, porque el fin del mundo sería eso, ¿no? Sería el momento en que Dios restaura todo a su debido orden, ¿no?, como Él lo imaginó, como Él lo pensó, y todavía mejor. Y eso se hace a través de un juicio, ¿no? Se hace a través de tantas veces en el Evangelio, ¿no? El Jesús nos dice, ¿no?, que va a venir, porque va a juzgar y va a separar a los buenos, a los malos, los peces buenos, a los peces malos, ¿no?, de las cabritos y los otros y Las chivas. las chivas y que va a separarnos, ¿no?, de los buenos y los malos, ¿no? Y el juicio final de Miguel Ángel lo presenta muy apoteósicamente y lo divide muy claramente, ¿no?, entre el cielo y el infierno, que la escatología también estudia eso, ¿no? Estudia qué es el cielo, cómo podríamos hablar del cielo, cómo podríamos hablar del infierno, referirnos al infierno. Entonces lo representa muy bien, y el cielo pues es estar, ¿no?, alrededor de Jesús, de la Virgen, con los santos, y ese juicio final es esa pelea, ¿no?, como lo representa Miguel Ángel, entre los ángeles y los demonios, y ese Dios que llega a poner orden, ¿no?, a todo, y a restaurar el balance que se había perdido. ¿Debemos tener miedo al fin del mundo? Depende. No, ojalá no, o sea, más bien debemos preocuparnos por el hoy. Hay que vivir no por el hoy, sino el hoy. Vivir bien el día de hoy. Perdón. Vivir bien el día de hoy. Y entonces, pues ya si el fin del mundo es mañana, pues no tengo a qué temerle, porque yo ayer viví bien, con una conciencia tranquila, y pues no tengo que preocuparme de qué va a pasar mañana. Si sigo viviendo cada día, cada hoy, al 100% y bien. Hay muchas películas que surgen de este tema del fin del mundo, y que si un cataclismo, y que si se va a estrellar un asteroide, etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna razón? ¿Es bueno ver esas películas? Son interesantes, ¿no? Al menos son palomeras. Para divertirte, exacto. Pues creo que muchos están familiarizados con el Apocalipsis, ¿no? Y que presenta pues que las estrellas van a caer del cielo, que el dragón va a venir y a destruir todo. Y hay que recordar pues que es un libro pues muy simbólico y que también hacía referencia a lo que estaban viviendo los cristianos en la época. Entonces yo creo que Hollywood, por así decirlo, toma esos pasajes y los caricaturiza un poco y le da pues ese tinte de un fin del mundo un poco más extraordinario, ¿no? Pero no sabemos realmente cómo va a ser, ¿no? Pero y si es así, ¿qué pasa? O sea, y que está basado también en que, pues, o sea, sabemos que ha caído ya un meteorito en la Tierra, ¿verdad? Que acabó con los dinosaurios, entonces, pues, no está fuera de las posibilidades que caiga otro. Yo sí creo en los dinosaurios, así, ¿no? No, sí, claro. y entonces es probable que nos vuelva a dar otro asteroide, otro meteorito. Pero independientemente de cómo sea, como dice el padre Juan Carlos, o sea, sí nos dice el Evangelio que aparecerán signos en el cielo. Puede ser un signo como entendido un meteorito, que pues ya es el fin, o puede ser también un signo como ya muchos lo toman, y por eso también hay muchas corrientes, digamos, milenarias del fin del mundo,
que el signo ya apareció, que fue la Virgen de Fátima, un signo en el cielo, que cuando se cree que se apareció la Virgen, cuando se apareció la Virgen de Fátima, incluso el sol bailó, ¿no? Y cientos, no sé si miles de personas presenciaron que el sol como que bailaba. Hay una explicación científica que se formó al parecer una capa de hielo en el cielo y eso parece que, como si fuera un lente, que hace que se acerque y se aleje el sol, ¿no? Pero la cuestión es que la gente lo vio y fue como un milagro que exactamente el día que la Virgen dijo que se iba a aparecer, justo en ese momento se formó la capa de hielo en el cielo, en la atmósfera, y el sol bailó, ¿no? Entonces, para muchos, el signo que iba a aparecer en el cielo es la Virgen, ya comenzó y estamos ya en el final de los tiempos, pero no necesariamente es así. Hay muchos que dicen que el mundo se va a acabar. O sea, en el año 2000 hubo muchísimas teorías, pero después sacaron también en el 22 del 22 o algo así, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, como que ven esas coincidencias y comienzan a decir, no, es que hay que construir unos lugares especiales para esto, hay que cocinar un tipo de galletas que no se echan a perder, hay que hacer acopio de la... Hay que hacerles caso. Yo creo que hay que tener mucho cuidado a empezar a vivir con ansia, ¿no? Y miedo. Muchos de estos grupos quieren causar eso, ¿no? Y pues también, pues no sé cuáles serán las intenciones, ¿no? Finales de estos grupos. Sé que muchos también le piden mucho dinero y que van a comprar terrenos y que están preparando pues el lugar donde todos van a ir para cuando llegue este fin del mundo, ¿no? Entonces, pues hay que ver bien qué tan fiables no son estos grupos y sobre todo qué tanto miedo te quieren meter, ¿no? ¿Por qué te quieren meter miedo si Jesús vino a salvar, ¿no? Jesús vino a dar esperanza, no vino a que vivamos con temor. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado de cómo estás viendo la vida, ¿no? Si el fin del mundo a ti te da mucho miedo, ¿no? Y tienes que como que asegurarte este tipo de cosas, no creo que es la manera correcta, ¿no? De ver el fin del mundo, el fin de tu vida. Sí, también, o sea, está mal construir refugios y todo eso. Pues no, o sea, también sería prudente, pero no todos pueden hacerse un refugio. Pero si estamos viendo cómo están, no sé, las armas nucleares, ¿no? Y cómo está Estados Unidos y ahorita cómo está Rusia, ¿no? Que quiere comerse a Ucrania, si no me equivoco. Pues en algún momento puede estallar una guerra nuclear, ¿no? Y se van a necesitar esos refugios. Ojalá que todos pudieran tener acceso a uno. Pero bueno, no está de más construir los refugios si es posible y que estén al acceso de todos, a la mano de todos. Dato curioso, hay un dicho, no recuerdo cómo sea, en inglés y en Estados Unidos, que los Twinkies, lo que comemos, los Twinkies, van a sobrevivir al final del mundo. No sé si lo habían escuchado. Sí. Entonces, cada vez que sacan un comercial o una película sobre el fin del mundo, siempre sacan Twinkies, porque los Twinkies van a sobrevivir al final del mundo. Ahora que estábamos viendo el fútbol americano hace 2 semanas, seguramente ahora que sea el Super Bowl también, seguramente salen los Twinkies siempre y algo del fin del mundo. Chéquenlo en internet. Twinkies y fin del mundo y va a estar relacionado. Este programa no es patrocinado por Twinkies, por si acaso. Lastimosamente. ¿La segunda venida de Jesucristo y el fin del mundo es lo mismo? ¿Coinciden? Sí. Sí, porque es el fin de la historia. O sea, ya Jesús viene, como dijo el padre Juan Carlos, a reunir y a separar, ¿no? Nos reúne para un juicio y separa a los buenos de los malos, los que se salvan y los que no. Y ya no va a quedar nadie. O sea, ya es el fin. Hasta aquí se acabó la historia. Creemos nosotros que este mismo mundo va a ser transformado, que no vamos a estar en un cielo que no es físico. O sea, tenemos un cuerpo y por lo tanto el cielo de algún modo va a ser físico, con nuestro cuerpo también glorificado, que se adapte a él, pero va a ser quizá este mismo cielo. Por eso dice un cielo nuevo y una tierra nueva. Sí, yo creo que es restaurar todo a la idea de Dios, ¿no? Entonces, pues sí se acabaría todo sufrimiento, toda lágrima se va a secar. Entonces, definitivamente se va a instaurar un cielo nuevo y una tierra nueva, donde vamos a poder vivir pues todos en armonía, donde vamos a poder ver a Dios, ¿no? Como es, ya sin la necesidad de la fe. Entonces, yo creo que tenemos que esperar con mucha paz ese momento y con mucha ilusión incluso. Sí, y recalcando, no sé, este cielo nuevo y tierra nueva, pues lo vamos a estar ocupando nosotros ya glorificados, donde si siguiera la historia, ¿no?
¿dónde vivirían? Pues es que ya no hay otro lugar. Por eso necesariamente se identifican el final de los tiempos con el fin de la historia, ¿no? ¿Qué es el Apocalipsis? Mucha gente dice que le da miedo leerlo, ¿no? Porque no sé qué esperan encontrar ahí. ¿Qué es? ¿Cómo hay que leerlo? ¿Hay que tener una preparación especial para hacerlo? ¿Qué leemos allí? ¿Qué encontramos? ¿Va a ser literal eso? ¿Qué pasa con este libro tan misterioso? Pues es un libro escrito por los discípulos de Juan, ¿no? Y es un libro pues lleno de simbolismos, ¿no? Habla de los números, ¿no? El 666, habla ¿De cuántos se salvan? de cuántos se salvan, hablan del Cordero, ¿no? Cómo está ahí reinante. Yo creo que es bueno, pues sí, leer un poco sobre ese libro antes de leerlo, porque te ayuda a abrir los horizontes de cómo interpretarlo de manera correcta. Y es un libro que al final pues termina la Biblia y lo termina con una boda, ¿no? La boda del Cordero, que al fin y al cabo es el fin de la Biblia, como eso que empezó en Génesis, que después se perdió, y este Dios que constantemente nos está intentando rescatar, llega al final a rescatarnos completamente, ¿no? Entonces yo creo que es un libro lleno de esperanza, lleno de alegría, donde hay una boda al final con Dios, un libro pues sí, lleno de que te ilusiona mucho, pero sí hay que saberlo interpretar bien. Sí, y Apocalipsis es un género literario también, o sea, no nada más está el libro católico del Apocalipsis, hay otros Apocalipsis de otras culturas y que estaba muy en boga, muy de moda en ese tiempo. Y es esto, ¿no? Como que cómo va a ser el final. Entonces, saber que también es mucho de literatura, pero que también ahí entra la revelación, como que Dios aprovechó esta corriente que se dio en ese momento de indagar sobre el final. Dijo, ok, si hay un final y va a ser así, no, lo importante es esto, que va a estar el Cordero, que viene Dios a reunirnos nuevamente para un festín, que el cielo es esta boda eterna. Y no centrarnos, yo diría lo mismo, no centrarnos en los números, que eso yo diría que es mucho de la cultura propia de los judíos o de quien haya escrito eso. Pues no quedarnos en lo superficial. Lo importante es que regresa Dios y tenemos que estar preparados. ¿Por qué salía el 666? Según yo, porque el 7 es el número perfecto, como los 7 días de la creación. En el séptimo día Dios descansa. Entonces, todo lo que no llegue al 7, que es un poquito menos, pues ya es el diablo, ¿no? Que quiere llegar a ser Dios, pero no llega. Entonces, el 6 es el número del diablo, según esa tradición. Luego, ¿qué es el anticristo que también sale ahí? Esa figura del anticristo, que también han habido películas sobre ella, ¿no? En general, también lo dice, si no me equivoco, Juan en una de sus cartas, pues es cualquiera que se opone a Cristo. Entonces, literalmente, cualquiera que se opone a Cristo ya es un anticristo, pues está en contra de Cristo, anticristo. Pero también hay quienes dicen, no, es que hay personas específicas, ¿no? Dicen un Hitler o un Nerón, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que tenga que llegar, yo siento, un específico anticristo. Algunos dicen, no, es que el Papa, ¿no? Tal Papa o cual Papa es o ha sido o será el anticristo y ese es el fin de los tiempos. Pues no lo veo necesario. Simplemente, pues cuando la gente se empieza a oponer a Cristo, también es alguna de las señales, pues va a entrar este conflicto de fe y ahí va a ser el fin de la historia, ¿no? Pero pues son cosas que quedan muy también en el aire, ¿no? Sí, yo creo que es un concepto muy amplio, ¿no? El que se le da en la Biblia al anticristo, porque efectivamente puede ser todo o puede ser una persona, pero pues sí, como anticristo, la misma palabra lo dice, ¿no? Pues algo que está opuesto a Cristo. Entonces todo lo que no es bondad, todo lo que no es belleza, todo lo que no es verdad, al fin y al cabo termina siendo, ¿no? Anticristo. Lo que dice San Juan es, todo aquel que niega que Jesucristo a fin de cuentas tomó carne es un anticristo. O sea, que el que niega que se hizo de verdad hombre y por lo tanto que nos salvó, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con los 144,000 que se van a salvar y nadie más? De hecho, hay alguien, alguna secta por ahí que también lo defiende, ¿no? Chispas, ya no recuerdo qué significa, no recuerdo si es algo así como las 12 tribus de Israel multiplicadas por no sé qué o a la qué potencia, ¿no? Pero a final de cuentas,
si esto de las 12 tribus de Israel, que luego pasa a ser la iglesia a través de los 12 apóstoles, es decir, que está abierto a todos, a que todos nos salvemos. Es un número simbólico. Exacto. Si es de la iglesia católica, es que católico significa universal, ¿no? O sea, que la salvación está abierta a todos, no es que solamente unos cuantos. No es lo que enseñaba Calvino, ¿verdad? Después de Lutero vino Calvino, hizo su iglesia protestante, que dice que no, o sea, ya hay quienes, ya todos cuando nacemos, Dios ya sabe si estamos condenados o si nos vamos a salvar. Y pues da igual lo que tú hagas, porque o ya estás salvado o condenado, lo sepas o no. No, todos tenemos que esforzarnos por salvarnos, porque todos podemos salvarnos. Sí, es más como un número de decir muchísimos, ¿no? No es que exactamente esa es la cantidad. Y porque pensar así, pues, al fin y al cabo, termina por botar nuestra libertad, ¿no? O sea, si ya estamos predestinados a algo, pues, ¿qué hacemos aquí? O sea, no sé, le quita todo valor a toda acción. Y existencialmente es muy preocupante eso, ¿no? Que lo que hago, pues, no tiene nada de valor. Sí. Está duro. Hay nada más, hacen un poco la diferencia, ¿no? Que normalmente usamos la palabra predestinados, ¿no? Pero sí todos estamos predestinados al cielo, pero no estamos predeterminados o al cielo o al infierno. O sea, ahí ya entra nuestra libertad. Pero sí estamos destinados a llegar al cielo. Sí, depende de nosotros si llegamos, ¿no? Para eso nos creó Dios, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con aquellos que dicen que saben cuándo va a llegar Jesucristo? O sea, esa segunda venida de Jesucristo. ¿Se puede anticipar? ¿Se puede determinar una fecha? Para nada, Jesús mismo dijo, nadie sabe el día ni la hora, sino solo el Padre, ¿no? A Jesús le preguntan y dice, no, pues yo ni siquiera el Hijo lo sé. Entonces, cualquiera que dice que lo sabe, pues no le des tu dinero y no le des el número de tu tarjeta, ¿no? No le des ni tu número de celular, no le des nada. ¿Para qué quiere el dinero si ya va a llegar Jesucristo, no? O sea, Que es lo mismo que decía, ¿no? Hace rato de si la guerra y todo esto y comprar terrenos. Muchos están usando este tipo de miedos para venderte terrenos. Aquí cerca en Zacatecas creo estaban vendiendo terrenos y no sé qué. O hay gente también que ya empezó a vender terrenos en la luna, no sé si sabían. Apártenle, barato, ¿no? ¿Usted está vendiendo qué? Info por inbox. No, yo creo que pues la misma historia nos los ha demostrado tantas veces, ¿no? Cuántas personas, no, me acuerdo en Estados Unidos se encontraron, ¿no? Cientos de personas que se suicidaron esperando que iba a ser el fin del mundo y no ha pasado solo una vez que dices, no, pues muchas veces ha pasado y pues como que es muy difícil, ¿no? Y vaya de aquel, ¿no? Que se gloría de saber el día y la hora. Yo creo que pues es algo muy, muy serio y no es para andar jugando, ¿no? Eso. si siento inquietud por el fin del mundo, ¿qué me recomienda? Pues mucha confianza en el sentido de que al fin y al cabo, pues todos vamos a morir. O sea, no sé si eso lo va a inquietar más. Pero pensar, o sea, no sé, pensar en la muerte quizás hasta ayude, ¿no? Pues tarde o temprano sé que voy a morir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues no sé. Pero ¿cómo estoy viviendo el día de hoy para ese momento, ¿no? Nos ayuda muchísimo a quitar miedos, a quitar prejuicios, a ver qué son las cosas importantes de mi vida, ¿no? El pensar que algún día, pues sí voy a dejar esta tierra. ¿Cuándo? Pues no sé, pero a la luz de eso, ¿cómo estoy viendo hoy? Sí, yo diría que dejemos de preocuparnos del fin de los tiempos y nos preocupemos del fin de nuestro tiempo. Eso sí nos va a llegar, ¿no? O sea, no sabemos si nos va a tocar ver el fin de los tiempos. A lo mejor pasan 100, 200, 1000, 2000 años, no lo sé. Pero de que a nosotros nos va a llegar nuestro fin, pues eso no va a tardar ni 100 años a cada uno de nosotros. ¿Qué signos decía Jesucristo que iban a identificar el fin de los tiempos? Habla de un periodo de oscuridad. Habla también de que va a ser una tribulación y que no se va a alargar mucho. Entonces alguno dice, no sé, a lo mejor en 3 días que empiecen a pasar estos signos, que se oscurezca, pues ya, quiere decir que confiésate porque pasado mañana está aquí Jesús. Habla de esos signos, no sé si menciona algún otro. No sé, no recuerdo. Pues ya dice que habrá guerras, que habrá terremotos, que todas estas cosas, ¿no? Entonces, siempre han habido esas cosas. Entonces, ¿cómo podemos identificar esto? ¿Cómo debemos de vivir de cara a eso? ¿Conviene rezar sobre esto? ¿Conviene investigar sobre esto? ¿Qué le dirían ustedes a las personas? Pues a mí me gustó mucho lo que acaba de decir el padre Israel, ese de no preocuparte tanto por el fin de todos los tiempos, sino por tu fin. Yo creo que eso nos ayuda a vivir mejor, ¿no?
¿Y ustedes creen que estamos viviendo el fin de los tiempos? No, yo no creo, pero no sé. No creo ser tan afortunado como para verlo. No, simplemente es lo mismo que usted dijo, padre. Perdón, el decir que siempre ha habido terremotos, siempre ha habido erupciones volcánicas, ha habido huracanes, Guerras. Y guerras, ¿no? Ujú. Y las guerras, por ejemplo, las provocamos nosotros. Entonces no es que vayamos a forzar la venida de Cristo, ¿no? Ujú. Si nos ensañamos con más guerras, ¿no? Pues él dijo Jesús que el Padre ya lo tiene programado, ¿no? Ya puso el timer de 20 minutos y él sabe cuándo, ¿no? Entonces, pues no ganamos nada con indagar o con ponernos a buscar cuántos terremotos hubo este año y si es cuando ha habido más, entonces quiere decir que ya llegó la fecha. Pues no, cada uno esté listo, porque llega el tiempo, los 20 minutos. Estar listo. Muy bien, pues un tema muy interesante que da para mucho más que 20 minutos, pero el Padre Israel nos ha limitado a 20 minutos nada más Padre y por lo Israel, tanto nos despedimos con un Padre tweet. Confía en el Señor, Él es tu Salvador. Preocúpate por el día de hoy. Bástela cada día su propio afán, dijo Jesucristo. Cristo Rey nuestro. Venga a tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.